hemos usado algo de ChatGPT en algún momento, no es un taller ni un curso introductorio. Después les quiero relatar a modo anecdótico dos situaciones disparadoras que atravesé, que me inspiraron para pensar algunas ideas y que espero que los inspiren a ustedes también. Y finalmente, bueno, algunos apuntes, ¿sí? Para ver de qué modo abordar la evaluación en estos tiempos de IAs generativas. Partimos de una idea y un convencimiento, digo, esto también quiero ponerlo sobre la mesa y hacerlo explícito, de que enseñar, educar, es una tarea profundamente reflexiva que nos invita a desarmar nuestra propia práctica, ir y venir, ¿no? En un proceso iterativo de cómo lo estoy haciendo, qué ajustes le quiero hacer, y subjetivante en el sentido de conectarnos con nuestro estudiantado desde otro lugar, ¿no? Conectarnos con colegas, con nuestros estudiantes, eh, crear identidad y crear eh, subjetividades en ese encuentro, en ese encuentro emocional incluso, en ese vínculo especial que tejemos con nuestros estudiantes. No importa si tenemos 150 estudiantes en un curso, aquí en Argentina, en algunos contextos, tenemos comisiones muy grandes, pero siempre hay algo, algún modo en el que podemos llegar a otro, ¿no? Y me parece que ese es como un poco el fin de la enseñanza, ¿no? Contagiar a otros y a otras la pasión por el conocimiento. Entonces quiero partir de esta serie de ideas subyacentes que están sosteniendo un poco lo que vamos a discutir hoy. Otra, por supuesto, es que la IA no va a solucionar ninguno de los problemas que tiene la educación. A veces se supone en algunas narrativas que la educación es un proceso más entre muchos otros que hay que optimizar. Y la verdad es que no es, digamos, esta es otra idea que va a sostener todo lo que vamos a discutir hoy, no es un proceso a ser optimizado. Se trata de, bueno, no hace falta que lo diga aquí entre educadores, ¿no? Pero se trata de un proceso muy complejo, en donde intervienen una gran diversidad de fenómenos, de actores, de procesos. Entonces, eventualmente lo que podemos hacer es desarmar algunos de esos múltiples procesos y encontrar alguna que otra cosita que podría ser optimizado con IA, pero en realidad estamos hablando de algo mucho más complejo. Respecto de la perspectiva sobre la inteligencia artificial, no vamos a ir ni por una narrativa que ahora se escucha mucho de tecnofatalismo total, ¿sí? En el ámbito de las ciencias de la comunicación, de los estudios más de las ciencias sociales, hablamos de apocalípticos, un poco tomando la terminología de Humberto Eco. No vamos a ir ni por la línea de los apocalípticos, en donde el rechazo a la inteligencia artificial es absoluto, ni por una línea de tecno-utopismo, tecno-optimismo total, ¿sí? Porque ninguno de estos dos extremos realmente nos llevan a hacernos preguntas que al menos como educadores nos resultan relevantes, ¿no? Diría Donna Haraway, ni las soluciones rápidas, en donde ya está listo, resolví el problema, apreté el botón y resolví todo, ni tampoco la actitud de game over, en donde, bueno, como tiramos la toalla, diríamos informalmente aquí en Argentina, ya nos damos por vencidos, no hay nada que hacer. Nos paraliza también la actitud de game over, ¿no? Para utilizar estos términos así que usa Donna Haraway. Por lo tanto, lo que vamos a intentar mantener es este sano y a la vez muy difícil equilibrio entre el optimismo, que intentaremos que no sea ingenuo, y una visión crítica que no nos paralice. Y vamos con una nota muy, muy concreta para nuestras aulas, que tiene que ver con una definición que dan unos autores del MIT, que hablan de la IA generativa, al igual que otras, ¿no? Internet, los celulares, las llaman tecnologías de arribo, ¿sí? Son tecnologías que ingresan a las aulas, que ingresan a nuestra vida sin pedir permiso, que son parte de la vida cotidiana y en cuyo contexto prohibir es imposible. Pero desde lo práctico, desde el plano práctico, por más que haya algunos marcos de conducta que con un tono más o menos amenazante prohíban, indiquen algún uso muy limitado, la verdad es que en términos prácticos sabemos que esto no puede ser así. Y entonces hay ver qué alternativas nos quedan, ¿no? Desde la prohibición absoluta, como fue allá para inicios del 2023, hay varios artículos de enero del 2023, están todos hipervinculados.
quieren leer, que, bueno, dan cuenta de una primera actitud de rechazo absoluto, de perplejidad, como uno podría más o menos ubicar en 2022-2023. Pasamos luego a una exploración el año pasado y me parece que este es el año para empezar a hablar seriamente, no digo que esto no haya ocurrido el año pasado y el anterior, ¿no? Pero bueno, para decir, listo, este es el punto de quiebre, ¿qué hacemos con la evaluación, ¿no? ¿Cómo lo incorporo en el aula en la heterogeneidad de contextos que nos podemos encontrar, ¿no? Desde instituciones que tienen buena conectividad, estudiantes que traen dispositivos de avanzada, como otros contextos en donde esto no es posible. Sin embargo, creo que hay que sostener el tratamiento de estas tecnologías en el aula, en el contexto que sea. Incluso tengo colegas que me han compartido usos de prompteo en contextos de absoluta desconexión, ¿no? Trabajando con poner en orden una secuencia de prompts, digamos, de solicitudes a la inteligencia artificial y respuestas, pero al menos para traer de alguna manera estas tecnologías al aula. Y esta también es otra idea que subyace a todo lo que vamos a ver hoy, junto con esta variedad de publicaciones. eh, Empecé en algún momento a buscar ideas, a relacionar cuestiones y bueno, me di cuenta que arriba de mi escritorio había un montón de materiales que los quería compartir con ustedes, ¿no? Me parece que también es importante, además de transparentar el uso de IA generativa con nuestro estudiantado para todas nuestras tareas, creo que también vale, y dado que este era un encuentro muy corto, no iba a tener tiempo de sistematizar un marco teórico, digamos, formalmente, bueno, traer al menos un pantallazo de desde dónde estamos hablando, ¿no? Me parece que eso también es importante. Bien, les quiero contar en este contexto macro que acabo de repasar muy rápidamente y que más o menos entiendo que independientemente de dónde estemos ubicados geográficamente, nos atraviesa en nuestra cotidianidad en el aula. No importa si es lengua extranjera, si es la clase de química que tengo que dar mañana, en general vamos a, y con una generalización muy gruesa, por supuesto que hay matices y vamos a hablar de cómo hacer una adaptación bien contextual y situada, ¿no? Pero querría ahora traerles dos anécdotas muy cortitas, disparadoras de algunas ideas que después vamos a hablar y que va a ser como el grueso del encuentro de hoy, ¿no? Que igual es una sola diapositiva. Quería que sea algo breve para luego poder intercambiar y proponer líneas para pensar, ¿sí? No hay recetas, no hay soluciones finales, nadie tiene ese oráculo, por más que varios creen que la IA funciona a veces de oráculo, no tenemos esa solución final. Las soluciones van a ser contextuales, como decía, y situadas, pero bueno, algunas ideas. Les comento dos anécdotas, una sobre una conversación entre adolescentes, es decir, la perspectiva del estudiantado de nivel secundario o de bachillerato o nivel medio, y otra perspectiva docente de contexto de universidad. Voy primero con el ensayo de literatura en nivel secundario, una docente, me relatan los alumnos, yo no hablé con la profesora, ni es mi intención hacerlo, y tampoco esto está sistematizado para ninguna investigación, es simplemente una nota de color, pero que me parece que sirve para ilustrar algunas cuestiones de las que quiero hablar después. Me relata un grupo de alumnos que la profesora de literatura le solicitó la escritura de un ensayo con varias instrucciones, y al final aclaraba, digo, una docente conocedora del entorno en el que estamos navegando con las IAs generativas, aclaraba que todos los ensayos, todas las entregas era un ensayo de escritura grupal que iba a recibir, las iba a pasar por un detector de IA, que incluso hasta con el nombre se lo daba, para eh, ver cuál era el porcentaje utilizado de IA para esa escritura. Si daba más del 25%, entonces el ensayo iba a estar desaprobado. Esta es una anécdota relativamente nueva de finales del año pasado, pero que realmente me conmueve y que la he traído en diferentes oportunidades, ¿no? Entonces, más allá de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, más allá de lo que podamos decir de los detectores de IA, no estoy juzgando a la docente
ni a su propuesta. Simplemente estoy describiendo un evento y un modo de abordar una práctica por parte de los estudiantes con este marco, ¿no? Entonces, ¿qué me relata que hacen los estudiantes? Digo, porque esto se reiteró en varias oportunidades, no es solamente una anécdota que tiene un plano también doméstico y más personal, familiar, pero que en realidad esto se ha replicado en diferentes talleres en los que participé sobre el final del año pasado, ¿no? Eso es lo más interesante. ¿Qué hacen los estudiantes? Bueno, lo escriben el ensayo con ChatGPT o con alguna IA generativa similar, lo pasan por el detector anunciado por la docente, por supuesto da 100% escrito por inteligencia artificial, ¿y qué hacen? Deciden pasarlo por un humanizador, está lleno Internet de humanizadores de IA. También podemos cuestionar de qué se trata. Digo, no estoy dándolos por hecho ni asumiendo que porque se llaman humanizador, efectivamente humanizan, Dios sabe qué es eso, ¿no? Pero digamos, esta es la estrategia de parte de los estudiantes. Lo pasan por un humanizador, lo vuelven al detector de IA, les da 70%, lo vuelven a pasar hasta que les da un porcentaje menor a 25. Claro, no había. Proceden a la entrega del ensayo, ¿sí? Eh, bueno, por suerte, digo por suerte para nosotros educadores, el resultado fue que los estudiantes desaprobaron esta, ¿no? A mí me gusta siempre contar, no lo spoileo al principio, traigo la solución al final. Los estudiantes desaprueban esta entrega. No me relataron mucho cómo siguió la historia, pero el punto es que claramente, además de este porcentaje orientador del detector de IA, por poner algún uso que podríamos hacer, había otros criterios que tuvo la docente en cuenta, ¿no? Yo no hablé con la docente, he hablado con colegas a los que le pasó algo, una cuestión similar, y en realidad acá el punto es qué otros criterios tenemos en cuenta a la hora de evaluar una producción que vamos a asumir que fue realizada con inteligencia artificial. Y este es otro de los puntos y otra de las notas contextuales, como me gusta llamar a mí, ¿no? Eh, vamos a asumir de entrada, cuando yo solicito una actividad, que la inteligencia artificial es una herramienta más. Y diría que tal vez sea deseable que utilicen la IA para ver qué resultado arroja. Aquí no se trata, en todo caso, y acá voy ya anticipándome unas cuestiones que voy a traer después, de eventualmente prohibir el uso, que ya dijimos que no es posible, sino de ver de qué modo podemos incorporar la inteligencia generativa en un flujo de trabajo que potencie aprendizajes y que no me lleve a un ciclo en donde se lo doy a GPT, lo paso por el detector, se lo doy al humanizador y triangulo desde ahí. ¿Mm? Escribir un ensayo de literatura, y acá ya voy pasando a un trabajo final integrador, del nivel que sea, en el contexto que sea, es mucho más que entregar un par de párrafos humanizados al profesor, ¿no? Y aquí paso a la segunda anécdota. Digo, no quiero decir más sobre esto del ensayo. En todo caso, quiero que ustedes me vayan poniendo cosas en el chat o que ahora disparemos una serie de. Voy mirando para el costado a ver el reloj y ya pasamos a. Me gustaría pasar a Y 20, algún Mariana, y intercambio. 20. Sí, sí, gracias. Eh, ¿Qué ocurre? Esta es una anécdota más personal y más local en diferentes espacios y en diferentes instituciones, porque aquí en Argentina prima el pluriempleo. En general tenemos como los docentes trabajamos en varias universidades a la vez. Esto no es propio de ninguna institución en donde yo trabajo, sino que es transversal a todas. Y también es una experiencia compartida con otros colegas de otros países, incluso provincias con quienes he conversado, pero bueno, quiero como atarlo a una experiencia concreta, que es que el año pasado, en las entregas de trabajos integradores, pequeños, ni trabajo final de máster, ni trabajo final de grado, aunque hoy traje algún material para compartirles sobre eso, bueno, tuvimos una tasa con diferentes colegas con los que comparto la cátedra, el mismo espacio, una tasa mucho mayor de desaprobados que otros años, ¿no? Y si yo tuviera que hacer una evaluación del motivo de por qué fue eso, podría decir que efectivamente hubo mayor uso de inteligencia artificial generativa, pero que esa no es la razón
o al menos no es la razón exclusivamente por la cual estos trabajos fueron desaprobados. Como, primero hay una cuestión formal y técnica que no hay manera de comprobar un plagio de un material generado por IA, porque cada vez que se genera un nuevo prompt, el texto cambia, nunca hay dos textos exactamente iguales. Casi que desde la cuestión técnica ni siquiera podríamos hablar de plagio. No soy especialista en plagio, no podría definirlo formalmente, pero si entendemos que por plagio es adoptar como propio un texto que escribió otra persona y que eventualmente uno puede ir a buscar para dar cuenta de ese plagio, bueno, con la IA, por supuesto que la idea de trampa y de plagio se mantiene, pero no la de ir a buscar esa evidencia que a mí me permite respaldar lo que estoy diciendo. En concreto, no podemos acusar a un estudiante de haber utilizado inteligencia artificial generativa y me parece que hasta es poco ético de parte nuestra lanzar una acusación cuando en realidad no tenemos evidencia, ¿no? Digo, más allá de que es totalmente evidente para quienes estamos muy metidos e interactuamos con la IA permanentemente, es como bastante evidente. Pero volviendo al motivo de los desaprobados, digamos, ¿cuál es el motivo por el cual estos trabajos, y vuelvo a la cuestión de los criterios, ¿no? Porque tienen estas dos anécdotas, si bien son muy diferentes, tienen un trasfondo similar. ¿Por qué desaprobaron? Y si yo tuviera que relatar los motivos, podría decir, porque se trataba de escrituras muy generales, que no estaban respondiendo al sentido de este trabajo integrador que estábamos solicitando, que en general tenían estructuras gramaticales muy repetitivas, no solo esto, sino también tanto tal cosa como tal otra. Digo, aquí estamos con muchos profesores de español, entonces me interesa, y ahí por ahí la vi a Guadalupe López también, que viene además de la comunicación, del periodismo. Entonces, quienes trabajamos con el lenguaje permanentemente, nos damos cuenta de estas estructuras recurrentes, adjetivos muy exagerados, adverbios grandilocuentes, ¿no? Entonces, cuando uno, textos que no tenían mucha perífrasis, mucho rodeo verbal, mucha sobrecarga de palabras que en realidad no hacen al sentido del texto, si uno tuviera que analizar en profundidad estos trabajos, encontrábamos poca densidad de ideas y de argumentos. Entonces las devoluciones, a diferencia de otros años, eran muy fundamentadas. Teníamos mucho material, muchos criterios que habíamos anticipado previamente para decir, mira, esto va a haber que reformularlo porque finalmente no. Quiero decir solo esto y ya paso a los apuntes que traje para hoy porque me parece importante traer. Eh, a ver, Eh, aquí hay un punto para marcar que me trae a mí como pregunta sobre mi propia práctica. Mis estudiantes se equivocaron en el uso, hicieron un uso básico. Ahora vamos a ver de qué se trata este uso transaccional de la IA, en donde solo pido, me da, copio, pego y listo. Digamos, mi estudiantado, cualquiera sea su edad, su nivel educativo, digo, en general se hicieron este uso básico porque no la saben usar o yo debería haber sido más explícita, más directa, haber puesto blanco sobre negro ciertos criterios, anticiparlo todavía más, ser como más efectiva en la comunicación de cómo abordar estas tareas, ¿no? Aquí lo dejo como pregunta, no digo que tengamos que sobrecargarnos con una tarea más, pero bueno, creo que este espacio en donde vamos a estar discutiendo sobre la evaluación, en donde estamos discutiendo efectivamente sobre la evaluación, bueno, es el espacio para hacernos esa pregunta, al menos para hacernos esa pregunta. Lo dejo en el aire y voy con algunos apuntes. Es solamente una diapositiva que traje. Después hay, como les comentaba, una serie enorme de bonus tracks. Si tenemos tiempo, les muestro qué hay y si no, cuando tengan la presentación pueden ponerse ahí a mirar en detalle y a leer porque hay mucho material. ¿Cuál es la idea entonces de pensar nuestro trabajo de evaluación en tiempos de IA, pero también de enseñanza? Porque de alguna manera la evaluación está conectada con la enseñanza, digo, ¿no? Vamos a evaluar en el modo en el que enseñamos.
Entonces, si yo ya traigo la IA y me anticipo este momento de evaluación y traigo la IA a mis propuestas en el aula, puedo modelar un uso que no sea básico y transaccional. ¿Transaccional en qué sentido? Te doy el prompt, me entregas lo que te estoy pidiendo, lo copio, lo pego y listo. ¿Mm? Si yo modelo frente a mis estudiantes el uso que quiero que hagan, un uso productivo, me gusta llamarlo transformador o complejo, voy a tener más herramientas para pedir esos mismos usos eventualmente en un trabajo final de grado, puede ser de máster o en un pequeño trabajo práctico que les estoy solicitando. ¿Mm? Nos referimos a usos complejos cuando no se trata solo de pedir una vez y ya está. Ah, no, no, me dio algo que no servía mucho, entonces no. O ni siquiera lo puedo eh, evaluar, lo copio y lo pego tal cual. No, son varias las iteraciones que debo hacer. Pido, me entrega, le pido ajustes, le vuelvo a pedir. Si puedo cargarle un material, es mucho mejor, porque entonces la generación de ese texto va a estar mucho más enfocada en lo que yo le estoy pidiendo. Y esto lo hemos trabajado en diferentes espacios. Hay algunas herramientas, Gemini, Claude, Notebook LM, por nombrar solo algunas, que son muy efectivas y mejoran mucho más el resultado cuando tenemos una carga ahí de material que permite enfocar el resultado. Si es un texto muy largo, lo puedo ir pidiendo por partes y fundamentalmente, y acá me faltó el resaltado en blanco, editar eso. La IA nunca es un punto de llegada, la IA es un punto de partida. Por más que logre a través de un buen proceso de prompteo y de solicitudes, que me genere una muy buena nota, un muy buen informe que tengo que presentar. Me lo voy a copiar y me lo voy a llevar a otro lado y voy a editarlo. En la medida que la conectividad y los dispositivos con los que contamos en el aula nos lo habiliten, eso en el caso de las presenciales, por supuesto a distancia, esto cobra unos pequeños ajustes, ¿no? Unos nuevos aires, pero en el caso de que yo lo pueda hacer in situ, mostrar cómo logro ese primer borrador y luego en una primera parte de este flujo de trabajo y luego cómo lo edito, atendiendo a los giros del lenguaje que seguramente van a ser diferentes a los míos, editando la elección de palabras, como decía, los adjetivos, los adverbios, los tiempos verbales, los giros del lenguaje, las estructuras que suelen ser muy repetitivas, los conectores. Voy a poder entonces invitar a mi estudiantado a atravesar un proceso similar en el que esa producción final se acerque a los criterios que ya estuvieron estipulados desde antes, ¿no? También puedo aprovechar estos dispositivos que con Natalia Corbalán denominamos gemelos generativos. No voy a poder extenderme mucho en este momento, dejo algún material por ahí, pero se trata básicamente de setear a una IA generativa a través de varias iteraciones, puede ser Gemini, digo, no tiene que ser, no es una herramienta en particular, es solicitarle a una IA generativa que actúe como tutor, como facilitador del aprendizaje de mis estudiantes y que les haga preguntas. Por supuesto, con un contenido que ya fue acordado, cargado, pedido, transmitido a la IA, ¿no? Entonces la IA en lugar de entregar respuestas, información, para corrernos de esta lógica de recupero de información, lo que hacemos lo que logramos es que la IA promptea a mis estudiantes. En lugar de ser el estudiante el que promptea a la IA, es la IA la que hace las preguntas, la IA la que busca guiar a los estudiantes. Y a través de esas preguntas, son ellos y ellas los que van razonando, decidiendo qué van a hacer y qué no. Esto lo usamos mucho, no tanto para la escritura, pero sí para el diseño de clases, para el diseño de planificaciones, para la resolución de un problema que no estaba tal vez tan atado a un contenido. Lo dejo en el aire para después ponerles un material y que ustedes puedan acceder y lo tenemos como bastante abierto el proceso, incluso hasta con los prompts que usamos en cada caso, como para que a quien le resuene este tipo de ingreso al campo, esta inserción, pueda avanzar. Voy con algunos puntos y ya voy cerrando, Marce, que tiene que ver con las alucinaciones, ¿no? Porque a veces surge mucho, bueno, pero en estas interacciones
que tenemos Ajá. con la IA, el problema son las alucinaciones. Por supuesto, creo que una de los ¿Cómo? grandes, diríamos, de las grandes No, competencias no, ma. No estoy viendo. que, a ver, Marci, si me ¿Cómo ayudas un me mandó poquitito, un audio y me contó muteando, te lo pido. que estaba, Este, ¿cómo es? Que estaba, a ver si se puede, ahí vamos. Gracias. Eh, ¿Qué pasa con las alucinaciones? A mí me gusta provocar un poco las discusiones describiendo al menos dos tipos de alucinaciones. Las soluciones fácticas no son las únicas, y aquí tenemos a Guadalupe de chequeado.com. Por supuesto que las alucinaciones fácticas son las más importantes, que son estas en donde la IA dice que, por ejemplo, las pirámides de Egipto fueron descubiertas en 1492, ¿no? Cuando sabemos que claramente eso no fue así. Hubo otro descubrimiento en ese año. Entonces, claramente eso necesitamos entrenar a nuestro estudiantado para que detecte esas alucinaciones. Pero después hay otras. No son solo las fácticas o las de contenido, después están las de forma. Cuando empezamos a editar un texto y encontramos que dice las cosas de un modo en el que yo no las diría, que elige palabras que no son la forma en la que yo me expresaría, ahí empezamos a encontrar otro tipo de alucinaciones que son más sutiles, que tienen que ver con la forma. Me pasó en este otro contexto de recibir trabajos escritos con IA de manera transaccional y poco profunda. Y digo, y quiero traer de nuevo estas entregas, porque hay mucho, en redes sobre todo, hay mucho discurso sobre lo que hay que hacer y cómo hay que evaluar, mucho especialista que habla de la evaluación en tiempos de IA generativa, pero pocos reconocen las entregas que reciben y poco ejemplo de entregas que han recibido de textos generados con IA. Me parece que también hay que explicitarlo y traerlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces me pasó puntualmente en un caso que también me gusta relatarlo porque creo que ilustra el sentido que le queremos dar. Me parece que cuando pensamos la evaluación en tiempos de IA generativa, no se trata solamente de cuestiones técnicas, de qué inteligencia usar o de qué prompt ingresar, sino de un enfoque de trabajo. Por eso me gusta hablar de las IA, de las alucinaciones de contenido y las de forma. Nos pasó puntualmente en un espacio particular la entrega de un trabajo a partir de toda una cursada con un enfoque muy crítico de la tecnología, no porque seamos antitecnológicos, sino porque vamos a ingresar a los escenarios digitales, pero entendiendo de qué van las lógicas. Y no todas están alineadas con nuestros objetivos educativos y nuestro sentido emancipatorio. Entonces, la cursada había tenido unas perspectivas bastante críticas, recibimos un trabajo final totalmente celebratorio de la tecnología que venía a transformar y a revolucionar la educación. Por supuesto que cada uno es libre de pensar como quiera y que nuestro espacio sea crítico no quiere decir que no podamos disputar esas ideas también y que no podamos leer un trabajo optimista, pero no era optimista, era cuasi celebratorio. ¿Qué había pasado con esto? ¿No? El problema no era la línea celebratoria con la tecnología que podemos estar o no de acuerdo. El problema era que no discutía tampoco la línea crítica que habíamos trabajado en la materia y tampoco la tematizaba ni daba cuenta de eso, ¿no? Era un trabajo que parecía escrito, nuevamente, insisto, para otra materia, en otro contexto, con otros autores, y que no daba cuenta del trabajo que habíamos realizado a lo largo de la cursada, ni siquiera para criticarlo y para contestarlo de alguna manera, ¿no? Esto me lleva al otro punto, que es el del pensamiento crítico, que tiene que ver con esto. ¿Qué queremos enseñar? ¿Para qué mundo estamos preparando a las nuevas generaciones? Ni siquiera estoy pensando en el mundo laboral, en donde creo que también habría que pensarlo, ¿no? El desempeño profesional de periodistas, abogados, médicos, docentes, diseñadores, en general, personas del ámbito de las finanzas. Ni siquiera estoy pensando en la cuestión específica del mundo laboral. ¿Para qué mundo? Para un mundo con IA. Si yo durante mi cursada
como universidad, como escuela secundaria, no preparo a mis estudiantes para un uso crítico de esas tecnologías. Y cuando digo crítico, voy a todo esto anterior que estuve nombrando, ¿no? En uno de los talleres una docente me dice, bueno, pero vos estás hablando de pensamiento crítico. Por supuesto, todo lo que estamos diciendo tiene que ver con esto. Está un poco trillada la expresión, pero en el fondo es esto. Es desconfiar de ese resultado que me entrega la IA. Entender que va a haber alucinaciones de contenido, es decir, las fácticas, y alucinaciones de forma. Que el sentido global del texto puede modificarse cuando yo le pido que solo pula la gramática y la ortografía. Cuando le pido que solo la mejore un poquitito la redacción, porque me puede estar agregando sentidos a mi escrito que no son los que yo tenía originalmente. Entonces, no incorporarla, y acá voy a ir con una provocación un poco más arriesgada, no incorporarla es dejar a nuestros estudiantes, más allá, por supuesto, de los cálculos que ellos puedan hacer, es dejar a nuestros estudiantes, digamos, por fuera de todos estos razonamientos y, de alguna manera, no quiero decir indefensos, pero sin mucho juicio para analizar todas estas cuestiones. Entonces creo que, y ya voy cerrando, esta discusión en el aula, preguntarles dónde están, qué IAs están usando, para qué, en qué sentidos le piden y con qué propósitos usan la IA, para qué tareas, cuáles, cuán resultado le da, cuál es su preferida, por qué sí, por qué no, con qué frecuencia, también hace a nuestra práctica, ¿no? Voy a detenerme aquí, Marce, porque querría dejar el monólogo, que me aburre un poco, y ver si tenemos algunas preguntas en el chat, si podemos ir, Ya, no me di cuenta que a lo ver. tenía cerrado. Sí, Mariana, ya estamos acá. Mira, vamos a empezar con esto. Muy interesante, Mariana, ¿podrías profundizar el tema de los sesgos? ¿Ok? ¿Hay investigaciones acerca de esto en América Latina? Les traje mucha información que les voy a dejar luego en los bonus tracks. Ahora voy con eso, pero sí, hay estudios, hay muchos estudios. Recientemente no la puse en esta presentación, pero se las recomiendo y la voy a agregar luego. Por eso me interesa que se lleven el link y no el PDF, que es como más fijo, ¿no? Yo le voy a ir agregando cuestiones. Recientemente Carlos Magro dio una conferencia, yo no sé si fue incluso esta semana o fines de la semana pasada, en donde traía más investigaciones sobre la descarga cognitiva, que seguramente escucharon sobre eso, sobre cómo hay una correlación positiva entre mayor uso de IA y pérdida de habilidades críticas, ¿no? Con más motivo, con más razón, entonces, el pensamiento crítico, pero no como una categoría abstracta, ¿no? Sino como prácticas concretas, puntos de entrada que podemos llevar al aula, inserciones bien claras para trabajarlo en clase, ¿no? Nosotros o nuestros equipos, si es que estamos en un cargo de gestión digamos, dependiendo del contexto, de qué modo, o nuestros equipos de investigación, si estamos liderando un proyecto, digamos, hay modos de abordarlo y en ese sentido el video de Carlos también es un pantallazo muy general, pero que deja algunas lecturas para hacer. Yo traje algunas que se las cuento al final. Vale, muy bien. Acá hay creo que un comentario más que nada que una pregunta. Eh, Aquí habla, mira, creo que vamos a empezar por acá, me parece que es interesante. Acá habla del método que proponías. Supongo que debe ser el enfoque Sí, RT, RTD. RTD que el de Sí, sí, resolución, de toma de decisión, pero bueno, explícalo, por favor, sí. Mariana. Les cuento muy rápidamente, en realidad esto es una propuesta. A ver, quiero ser muy cauta y decir que son pinceladas y abordajes que después cada uno toma prestado y adapta a su contexto, pero que me parecía interesante para traerles. Voy a volver a compartir la presentación porque está aquí. Miren la cantidad de materiales que les traje. Es este texto de OEI que presentamos en diciembre del año pasado. Está muy fresquito, recién salido del horno. Cuando tengan la presentación van a poder cliquear y descargarlo. En donde yo hablo Excelente del material, enfoque, señora, felicitaciones, me lo he leído todo ya. gracias. Excelente. Hablo del enfoque responsable, transparente y documentado, que tiene que ver un poco con esto de lo que estuvimos hablando recién. Sí, responsable porque yo voy a usar la IA
entendiendo cómo funciona, no de manera ingenua, sino entendiendo que lo que me va a entregar, voy a tener que editarlo. Sí, ahora lo vamos a mandar, Belén, Sí, el sí, sí. material. Voy a tener que editarlo, voy a desconfiar de eso que me entrega la IA, pero ya como regla. Jorge Carrión, en alguna de sus conferencias, el escritor español, bueno, periodista, sabio, podríamos decir, si me está escuchando, si esto en algún momento Pionero, le llega, pionero en esto de inteligencia pionero artificial en a esto de nivel la de IA, dice, literatura. vamos a convertirnos en editores de textos. Efectivamente, nos vamos a convertir. Y yo le agregué vamos a convertirnos en editores de texto, vamos a convertirnos en fact-checkers, porque de todo vamos a desconfiar, de los hechos, del contenido que me entrega la IA, pero también de la forma en la que lo escribe. Y acá, para quienes estamos en educación y la escritura es materia prima cotidiana, es un dato para tener en cuenta, ¿no? Entonces, eh, transmitir esta idea de dudar de todo, ¿no? Dudar de todo, en clave casi periodística, podríamos decir, acá me sale el sesgo de la comunicación, es una sana actitud, no para rechazar, pero sí para editar y para volver sobre esto. Esa es la parte responsable. ¿Por qué digo enfoque responsable, transparente y documentado? Porque es transparente porque yo transparento mi uso de la guía. Lo transparento con mi estudiantado y entonces le voy a pedir lo mismo a mis estudiantes. Y esto es clave porque también se dan anécdotas y relatos, no los traje todos porque tengo un sinnúmero de cuestiones sobre las que podría comentar, por eso traje estos dos porque me parecían como los más significativos. Hay contextos en donde los profes usan IA y no le dicen a sus estudiantes se dan cuenta, y los estudiantes usan IA y no le dicen a sus profes, y los profesores se dan cuenta, y nadie dice nada y entonces estamos en un como sí. Y ese es el contexto más preocupante y la situación más preocupante. Tengamos la conversación con nuestros estudiantes, ¿m? Traigamos usos que hacemos, transparentémoslos, así luego podemos entonces demandar esa transparencia y organizarla. Y acá viene la tercera pata de este enfoque, que es la documentación. Si yo conozco cómo funcionan las herramientas y declaro el uso, entonces te puedo contar cómo lo usé. Y te puedo agregar en un apéndice de mi trabajo, no como parte del trabajo, pero en un apéndice al final, total ahora no quemamos árboles, esto va todo en digital. Igual no quiero hablar del gasto ambiental de lo digital, pero bueno, en un apéndice, si hubiera alguna duda, si vos, profesor, querés que yo analice, te muestre mi proceso, te copio y te pego toda la iteración, desde el principio hasta el final. Incluso me ha pasado compartiendo iteraciones con colegas, y ahí por ahí está Natalia Corbalán, que se suma hace un ratito, a quien nombré recientemente por la experiencia de los gemelos generativos, incluso compartiendo iteraciones con colegas. Che, mirá lo que me contesta ChatGPT, comparto toda esa iteración. En ese caso de total informalidad, después releyendo me permite dar cuenta me hace dar cuenta de algunas cuestiones que estaban pasando en eso, de cómo yo estaba pensando el pedido. Es decir, la IA como espejo de nuestro propio pensamiento. Si yo como estudiante entrego esa iteración, que incluye el primer borrador potente que me entrega la IA, insisto, con la IA como punto de partida, nunca punto de llegada, bueno, eventualmente mi profesor va a tener la chance de ver mi entrega final y eventualmente cotejarla, contrastarla con ese primer borrador muy bueno al que arribé iterando varias veces con la IA. Dicho esto, sistematizado este enfoque RTD, digo, lo podemos llamar como querramos, a mí me parecía que era importante buscar estos tres momentos. Debo decir lo siguiente también, y debo decir que es una solución provisoria, es una solución por el momento. Y en esto también quiero ser muy cauta porque, y acá otra vez me sale mi sesgo de la comunicación, de la escritura como materia prima, ¿no? Yo en la década del 90, cuando cursaba en la universidad y usaba un diccionario de sinónimos y antónimos para no repetir siempre las mismas palabras, sin embargo, señala, ¿no? Y darle hacer más sofisticada mi escritura, usaba un diccionario de sinónimos y antónimos en papel y no declaraba el uso de esa tecnología diccionario. Lo mismo con el corrector de
ortográfico que hoy tiene cualquier procesador. Diríamos incluso que hoy entregar un artículo, una nota periodística, un escrito judicial con errores de ortografía, está mal visto, porque si tenés los correctores que te resuelven la tarea, ¿no te enteraste que hay correctores? La tecnología se convierte en el estándar en este caso. ¿Por qué no pensar que va a ocurrir lo mismo con la IA? ¿No? Y estoy refiriéndome al uso responsable, a ese uso editado, potente, en donde tomo ese primer borrador, lo desarmo, me llevo algunas ideas, por supuesto, reformulo otras y me apropio de manera significativa de esa producción. Quiero ir por esa vía, la vía de la apropiación significativa, que necesito trabajarla en el aula previamente. No puedo llegar a la entrega de los trabajos finales y darme cuenta que más de la mitad, no fue nuestro caso, pero varios tenían este problema. Y bueno, también replantearme como espejo qué hice para que esto no ocurra, ¿no? Bien. Yo pienso también, Mariana, si me permitís, una tarea que estuve, una cuestión que estuve utilizando este último tiempo, de esto del pensamiento crítico y del análisis de lo que estamos haciendo, ¿no? Que hay mecanismos que te permiten también revisar las tareas que la inteligencia hizo, ¿no? Entonces, tiene como un apartado que te dice tareas y puede decir, bueno, busqué tal cosa, o sea, lo que hace la guía como proceso para darnos la respuesta al prompt que hicimos. Y para eso pareció muy interesante trabajar con los adolescentes para que ellos evalúen a la IA también, que si la IA respondió a todas sus partes dentro de ese prompt que enseñamos a armar y enseñamos a diseñar y que tiene que tener las diferentes partes, pero bueno, realmente ella se paró. Porque nos ha tocado, por ejemplo, en las alucinaciones que contestó cualquier cosa, entonces discutirle, no contestaste y le vuelve a decir sí, pero te busqué. Y ese diálogo creo que realmente es lo que nos hace que más de una vez entren, porque si damos un prompt y nos quedamos con esa respuesta, ya ni pensemos, o sea, me gustaría un poco que no te metas en eso si quieres de la ecología, pero un poco también esa R de responsable de no utilizar esa IA como buscador, que es una de las cuestiones que más tenemos de discusión. Entonces, no es un buscador, es el uso responsable de la información para transformarlo en otro contenido o para extender mi conocimiento del mundo y no eh, para usarlo de un simple buscador de datos, ¿no es cierto? Sí, Marce, gracias. Ahora voy con lo de buscador. Me dejas ahí una vía abierta que también me parece importante, sobre todo porque varias de estas herramientas, muchas, Perplexity, Copilot, por poner algunas, y Por otras que son alguna. más Ujú. académicas, que se venden como buscadores académicos, tienen interfaz de buscador. Ahora voy con eso, pero está la pregunta acá de Janet. A ver, Dice, a claro, ver, al tener conocimiento necesario, enseguida se ve que es IA. Yo no tengo problema con que te lo escriba la IA, con que la claro. IA te entregue un primer borrador. El dato ahí es claro. Si vos tenés conocimientos suficientes para editarlo, vas a poder editarlo perfectamente. Conocimientos disciplinares, porque atravesamos un espacio curricular, pero también conocimientos de cómo funcionan estas tecnologías y cuáles son los sesgos que va a tener y las alucinas, por dónde van a ir las alucinaciones, que no son solo de contenido, como decía, sino también de forma. El problema no es la IA. Acá Janet dice, bueno, la IA todavía no sabe hacer todo en todas las materias, en todas las asignaturas, claro, pero dentro de poco sí lo va a poder hacer. Entonces, esa no es digamos, por ahí esa no es la preocupación. La preocupación es cómo acompañamos a nuestro estudiantado en una escritura mestiza para que efectivamente ellos puedan decir lo que quieren decir y nosotros podamos recoger evidencias de sus aprendizajes, porque sí que las hay. Cuando un gemelo generativo te tira sugerencias para planificar una clase en aulas heterogéneas, vos tenés que saber de qué va el enfoque de aulas heterogéneas para poder finalmente luego hacer un buen diseño. No alcanza, ni con que te sugiera, ni con que te lo diseñe, porque va a tener errores. ¿Sí? A veces más, a veces menos. Pero esa apropiación significativa, como profe, yo te tengo que acompañar a hacerla y discutirla y modelarla en clase. ¿Mm? No vamos a estar enseñando IA. No es que ahora todos nos vamos a convertir en profesores de inteligencia artificial. Nos vamos a convertir en profesores de nuestras disciplinas en un mundo en donde ese copiloto, ese asistente existe y lo que queremos es hacer un uso
productivo, un uso complejo de esa inteligencia artificial. Si no va a pasar que un estudiante graduado de periodismo o de abogacía va a trabajar un estudio jurídico, copia, pega, lo entrega y al minuto 1 se quedó sin trabajo, porque van a decir, pero ¿qué graduado me mandaste de esta universidad? No, no me los mandes más, porque mira, copian y pegan y me entregan, como había pasado jurisprudencia, totalmente alucinada, no existían esos casos, ¿vieron de ese vuelo, ese pasajero de un vuelo de Avianca que había hecho juicio en Florida? Bueno, nada, ahí la veo a la querida Gladys Sarenchaski, que la vi al inicio y no la saludé, Gladys, linda. Digo, me parece que ahí se nos juega nosotros qué abordaje hacemos. Nos guste más, nos guste menos, hay que tomar el toro por las astas, como en su momento fue con Wikipedia, con Internet. Digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Acá también me arriesgo, porque estas son tecnologías complejas que juegan con el lenguaje. No es lo mismo una calculadora que una IA generativa. En muchos sentidos no es lo mismo. Hay un sentido en el que a mí sí me gusta dar el ejemplo. Yo no le agradezco a bueno, a la computadora o a la calculadora cuando me hace una cuenta. No le tengo que agradecer a la IA. Hola, chat, por favor, no. ¿Sí? También ahí creo que llevarlo al aula también sirve para problematizar ese vínculo. No es una persona. Por más que me confunda, porque me habla muy bien y guarda las conversaciones y entonces me conoce mucho, ¿sí? Entonces, hay muchos malentendidos, yo los trabajé muy fuertemente en 2023, muchos malentendidos, los retomo en algunos documentos, pero que también me parece que traer estas conversaciones al aula nos lleva a pensar en eso. No le agradezco a Wikipedia porque tiene todo el conocimiento, que por supuesto que lo recomendé siempre, Wikipedia para trabajar, ¿no? Más allá de las impugnaciones que ha recibido. Entonces, eh, creo que cada uno desde el lugar que le toca, desde la disciplina que tiene que trabajar, sé que Norma enseña a planificar, en algún momento lo trabajamos, querida Norma, que estás por ahí. Bueno, pero yo quiero que planifiquen desde cero. Bueno, ese escenario docente no existe más. Porque cuando te toca planificar, a mí cuando me acuerdo que entraba a alguna institución donde me pedían que planifique, me daban la planificación de la docente anterior. Siempre partimos de algún lugar, ¿no? La veo a Vivi ahí que seguramente va a estar de acuerdo con esto. Te daban la planificación, o el programa de la materia que tenía el docente anterior a vos, ¿no? Entonces, nunca partimos de cero. Si se lo pedimos a una IA, quizás es menos confiable como fuente que pedírselo a un colega que ya dictó la materia, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, Ahora, si yo le cargo a una IA ese ejemplo que me facilitaron, tal vez el primer borrador que me dé va a ser muy interesante. ¿Mm? Digo, vuelvo con esto, son situaciones y discusiones provisorias. No me animo a decir que de acá a 6 meses, si repetimos este encuentro, vamos a estar diciendo lo mismo. Seguramente de varias cosas nos vamos a arrepentir, me hago cargo, ¿sí? Pero prefiero arrepentirme a futuro, y acá la estoy parafraseando a la querida Flavia Costa. Ella habla de sus otros diagnósticos, yo hablo de estos puntualmente en el caso educativo. Prefiero arrepentirme y decir, perdón, me equivoqué, que no estar pensando hoy qué tenemos que hacer y cómo abordar esta problemática. Al menos, quizás, nuestras palabras, nuestra grabación se la lleve el viento, va a quedar grabado en YouTube y eso es un problema, pero seguramente quede obsoleto a futuro. Marce, si te parece, cierro con la idea de los buscadores, de por Sí, qué creo pregúntame. firmemente que no es un buscador la IA. Esto se puede discutir, pero estoy bastante convencida, así que si alguien me quiere convencer de lo contrario, me va a tener que traer un argumento muy, muy complejo. No se lo pidan a la IA por ahora, porque creo que no es por ahí. ¿Por qué no es un buscador? Y quiero como ser muy, muy concreta con esto. Perplexity y Copilot son muy interesantes, sobre todo Perplexity, que ahora está con un modelo Pro, que aparte te lo deja probar gratis, vieron que te deja usarlo un cachito para que veas, Con tiene el la función link. de búsqueda profunda, con los links, los numeritos todo numerado, las fuentes. Lo he usado y lo conozco mucho. No quiero ir contra Perplexity en particular, quiero decir simplemente que estas herramientas son muy potentes, especialmente cuando le podemos cargar documentos y pedirle, a partir de esos documentos, hacerle preguntas y pedirle diferentes cuestiones. Y estoy trabajando en muchos ámbitos que no son educativos, con esta metodología, con este enfoque de trabajo.
Pero puntualmente en el mundo educativo y especialmente en el académico, uno le puede pedir a Perplexity que me genere un informe sobre, podríamos ir por las diferencias entre evaluación formativa y sumativa. Fue una de las primeras cosas que le pedí a ChatGPT porque es tema de mis prácticas de formación docente, de mis seminarios y talleres. Le pedí, me hizo algo muy bien, fui agregándole al prompt, lo fui engordando, lo fui enriqueciendo. Bueno, ahora dame eh, esto y esto. ChatGPT y Gemini no te ponen fuentes directamente. Cuando yo le pido que me refiera a fuentes de Anijovic, Ravela y Tenuto, me alucina libros y cuestiones que no escribieron en un formato apaciete divino, todas alucinaciones que hay que chequear. ¿Qué pasa cuando le hago el mismo pedido a Perplexity? Claro, viene con pequeñas llamaditas y arriba me pone 32 fuentes utilizadas. ¿Mm? Hay varias cuestiones para mirar ahí. Y si no, vayan a probarlo. Si no lo probaron, la verdad es que vale la pena hacer el ejercicio y hacerlo en clase también. ¿Qué pasa? Yo no tengo manera de saber si ese texto generado algorítmicamente, porque aquí lo que me trae Perplexity, al igual que ChatGPT, etcétera, es una predicción de la próxima palabra posible. No es un oráculo la inteligencia artificial, a partir de su base de conocimiento, que son millones y millones de sitios web, predice cuál es la próxima palabra posible de la evaluación sumativa es, y lo que me va a traer es lo que más se dice sobre evaluación sumativa en Internet. Punto. ¿Mm? Ujú. Entonces, yo no tengo certeza de que eso que se generó probabilísticamente coincide con lo que las fuentes dicen. Tengo que ir a las fuentes y chequear. El martes estuve reunida con colegas de ciencias naturales y varios me dijeron que aparte tienen como esta orientación científica, digamos, de chequear. Hice el ejercicio con Perplexity, varias fuentes, no tenía nada que ver lo que decía la fuente con lo que decía el resumen generativo que me había generado Perplexity. Por un lado está la cuestión de la coherencia entre el texto generado y la fuente. Pero cuando vamos a mirar las fuentes y los links, encontramos una jerarquización de fuentes que no necesariamente incluye fuentes que yo hubiera elegido en una búsqueda tradicional. Me pone páginas.com, no me trae todas las revistas que yo sé que hablan sobre el tema y no me trae esos links de esas revistas y de esas publicaciones. Entonces, ojo con las IAs generativas que se autodeclaran buscadores, porque jerarquizan incluso esas búsquedas de maneras poco transparentes, muy opacas. Las primeras dos eran una .com. Yo no sé cuál es el criterio para jerarquizar esa fuente, si es económico porque .com, la página .com pagó para figurar ahí arriba. Digamos, tenemos la misma opacidad que con el algoritmo de búsqueda de Google. No estoy diciendo que son peores. Solo digo que se promocionan, se autodefinen como buscadores académicos que te solucionan la búsqueda de los papers y en realidad no me queda claro en qué sentido un buen motor de una buena biblioteca, ¿sí? De una buena base de datos, no sería, digamos, mucho mejor que un buscador de este tipo. Estoy diciendo que no hay que usarlos de ninguna manera, porque si a vos, que estás ingresando en el tema, esto te dispara un montón de links y de publicaciones académicas, por supuesto que es buenísimo. Pero cuando te traiga estos papers, fíjate en la bibliografía de esos papers también que hay algunas herramientas que te arman, unos mapas conceptuales, consensos, hay algunas que, pero yo siempre lo tomaría como punto de partida y nunca como punto de llegada. Insisto con esto que es transversal a todas las IAs, no solo las de texto, ¿no? Bien, se nos va acabando el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Mira, acá hay una pregunta en un contexto, a ver si lo podemos. Una colega me compartía que tuvo esta escena, de lo estar hablando, ¿no? En contexto de una suplencia que no tenía el tiempo para poder trabajar en profundidad el uso de la IA previo al examen final en una escuela secundaria. Pienso también en el contexto de formación virtual donde el tiempo muchas veces es escaso. ¿Hay alguna sugerencia que hagas para evaluación en estos contextos donde tal vez no es posible profundizar en el uso de esas tecnologías o de estas tecnologías, Mariana? A ver, muy improvisado en función de esto que estás comentándonos, Sí, Mike. Ay, ¿cómo va? ¿Cómo va? Por ahí andaba. sí, Ahí Mike, sí, está. Mike. Sí.
A ver, yo creo que perfectamente podemos, nada quita que si es virtual, en el campus virtual o donde sea, podemos con una nota de voz que dura 2 minutos, ni siquiera un podcast o un super tutorial, con una nota de voz contar qué es lo que esperamos de esta actividad y Ujú. cómo poder de una inserción, una intervención bien clara, bien breve, cortita, de lo que espero que hagan. O un instructivo de no más de una página, el famoso one page, en donde te digo cuáles son los criterios y qué uso quiero que hagas, ¿no? Creo que no educar deja a nuestros estudiantes desprotegidos frente a el uso rápido, poco profundo, solucionista, instrumental, que no los ayuda, digamos, ¿no? Que los deja realmente sin herramientas para abordar críticamente estos procesos. ¿Mm? A ver, acá tenemos un último mensaje. Bueno, brillante, se están felicitando. Un gusto escucharte. Bueno, se tiene que retirar. Ya tenemos que ir cerrando porque Ya prometimos vamos una cerrando. hora. Eh, ¿Recomiendas algún posgrado? Nos dice acá Silvana Escalante. Ahí Muy, se nos escapa el tiempo y a la muy posibilidad que difícil. tenemos ahora. Gracias, gracias por la claridad. Siempre, siempre es imperdible tenerla esta señora aquí en nuestra casa. Les Gracias, voy a Mariana. compartir primicia total, si les parece, el link a la presentación para que exploren los bonus tracks con un montón de materiales cliqueables para mirar, solo porque estamos aquí en vivo y luego, por supuesto, en YouTube, esto también va a estar para que lo puedan, llamamos los bonus tracks. Gracias, Guada. Es una idea de Carlos Escolari, debo decir que también es gran Carlos, maestro ya nuestro. lo traemos al maestro que nos... Ahí fue la presentación totalmente discutible, no tiene verdades fundamentales, solo tiene puntos de entrada a este tema, con mucho material al final. De hecho, estos días, creo que ayer, Luis Codina publicó el uso de la incorporación de usos de IA generativa para el trabajo final de máster, una experiencia, un caso puntual que está hipervinculado ahí. Así que lo que digo es, exploren, miren, tienen la primicia de esta presentación, después la vamos a poner en YouTube para el resto que la quiera tener. Pero bueno, gracias por las preguntas, ¿no? También que nos ayudan a pensar, por sumarse, tomarse el tiempo en estas rutinas y agendas saturadas de eventos y de cuestiones. Bueno, juntarnos a pensar siempre es productivo, así que agradecida. Muchísimas gracias, Mariana. Siguen las felicitaciones aquí.